Soy chef y copropietario en el restaurante Árbore da Beira, aquí en un lugar maravilloso como es el Monte de San Pedro, en la mejor ciudad del mundo, que es La Coruña. Nació como un restaurante gastronómico. Nuestra gastronomía está basada en lo que nosotros vemos, que es el mar, que consta de unos 2.000 metros cuadrados, donde está dividido en varias zonas, lo que es la taberna, restaurante gastronómico, que es donde nos encontramos, un reservado bueno y después lo que es el salón de banquetes, con una capacidad pues, para unas 500, 600 personas. Creative es un proyecto reciente, 4 o 5 años, totalmente enfocado en el ahorro y eficiencia energética y casi como asesoría integral. Lo que quería Luis aquí era algo muy importante, que no se notase la climatización, que no haga frío, que no haga calor. Esto es mucho control, mucha domótica sobre todo. Intentar sobre todo adaptarnos a algo existente que fuese rentable para el cliente y sobre todo pasos que fuesen definitivos. Y sobre todo en este espacio ha sido muy difícil, porque aquí hay varias puertas, sopla viento, pasan cientos de personas al cabo de un día y que nadie te diga, oye, no tengo ni frío, ni tengo calor. Hemos llegado a un punto en que desde un móvil yo soy capaz de controlarlo todo y que cuando llega el cliente no nota que hace calor, pero sí que nota que está a gusto. Lo que tienen es mucha potencia, mucho fondo de armario, tanto en frío como en calor, y un control muy individualizado de cada zona para poder adaptarnos perfectamente a las necesidades de cada lugar. Decidimos sustituir la caldera original de gas de combustión y la enfriadora por 14 máquinas Generator Max de 15 kilovatios, trifásicas, trabajando en cascada y controladas todas con el control SDSI de sonido dual también. Hemos ubicado la cascada de aerotermias en la cubierta del edificio, es una cubierta plana, muy integradas desde el punto de vista arquitectónico. La idea que necesitábamos que fuera un sistema modular con esa capacidad de poderse adaptar a pequeños consumos y a grandes consumos también, que nos diese frío y calor. Y necesitábamos pues, equipos que, estando donde estamos, frente al mar, con esta cantidad de sal que hay en el ambiente, durasen mucho tiempo. Pues nos decidimos por sonido dual, por esta protección que tiene salina, por el bajo ruido que tiene. De alguna forma necesitábamos equipos más pequeños y compactos para aprovechar también los excedentes fotovoltaicos. Creo que tienen muchas posibilidades de integración en cualquier tipo de instalación. La parte de producción ha sido sencilla. Sustituir los antiguos equipos por las nuevas aerotermias ha sido muy sencillo desde el punto de vista en que ha sido calcular bien esos diámetros, esas tuberías, y ha sido todo llegar y poner. La integración luego electrónica lleva un poquitín más de tiempo, pero la parte hidráulica ha sido realmente sencilla. El equipo de sonido dual, desde la concepción del proyecto con el área comercial hasta hoy mismo, no han dejado nunca de interesarse en la evolución de la instalación. Desde el punto de vista técnico y cómo integrar los equipos a la instalación ha sido excepcional. El resultado final, además, tiene que ver mucho con eso. Lo que más me ha gustado es la seguridad con la que he podido proponer al cliente final una solución tan arriesgada. Cuando alguien en quien confías, de alguna forma te dice, ok, así vamos bien, yo también lo veo bien, es como te dan la mano, ¿no?, para presentar el proyecto y sobre todo para tirar hacia adelante. Yo como cocinero no tengo ningún tipo de experiencia en esto, entonces yo tengo muchas dudas. Cuando te dan los precios asusta, pero también te dicen que hay ciertas subvenciones, entonces nosotros hemos conseguido todas. Lo que nos requerían era una proyección de ahorro en la instalación muy ambiciosa. De ahí viene que al final tengas que contar con máquinas con una eficiencia tan elevada y modularizar esa potencia lo máximo posible. 3 subvenciones que hemos tenido apoyando la inversión del cliente y ha facilitado que los retornos de inversión en ningún caso, en ninguna de las 3 obras, supere los 4 años y medio, por la experiencia con otros sitios de que ya estamos en clasificación A, por la forma en la que trabajamos de forma pasiva el edificio. Es una inversión, pero al final lo rentabilizas. Además, sois capaces de calcular cuánto tiempo lo vas a rentabilizar al gasto que tú tienes y tal. Ostras, que yo en mi casa, o desde aquí cuando salgo y antes de llegar a casa lo tenga ya todo a mi temperatura, no hay ruidos, no hay problemas de estar echándole gasoil. Y después, obviamente, ya si me pongo ya muy empresario, hostia, la factura de la luz ha bajado, ¿eh? El ahorro viene por 2 líneas, una por la reducción de demanda de energía,
y la otra por la eficiencia de la nueva tecnología y la electrónica. Una cifra de 50% de ahorro se alcanzó ya hace tiempo. Trabajamos para ahorros muy significativos y 70% te podría decir que es una cifra que nos gustaría. El motivo principal es poder reducir los consumos, los costes de energía para hacer sostenible su propio negocio. Esto se debería de implantar en todos los negocios de hostelería, porque es verdad que somos negocios que consumimos muchísima energía. Creo que el cliente lo valora muchísimo. Es como un plus de, ostras, es que aún por encima sois sostenibles. El cliente está muy satisfecho, sus consumos se han desplomado y porque da sentido a las inversiones que él está realizando. Eso es cerrar el círculo. Mira que he cometido errores en el restaurante, porque se cometen, pero ahí creo que no me he equivocado. Lo teníamos que haber planificado antes de hacer el edificio incluso. No puedo estar más satisfecho yo.